estás? Te doy la bienvenida a Nudos Mentales. Este es un podcast que intenta ayudarte a desbloquearte y a abrirte a nuevas posibilidades. Yo soy Cristina Simón y hoy arrancamos con un nuevo episodio muy interesante, así que prepárate porque empezamos ya. Como sabes, en este espacio te vas a encontrar temas relacionados con el bienestar personal y con el desarrollo profesional. Hoy vamos a tocar uno de esos temas vitales, ya no solamente en el proceso de cambio, sino a la hora de plantearte un objetivo o si quieres pasar a otra etapa o incluso si quieres salir del bloqueo. Y este tema es la motivación. Un tema sobre el que hablaremos más adelante desde otros puntos de vista, con más información. Hoy nos vamos a enfocar en las razones por las que nos desmotivamos habitualmente. Y, por supuesto, disculpa el ruido de fondo, disculpa algunos cortes que pueda haber. Estoy con alergia y de vez en cuando tendré que cortar para estornudar. Y nada, vamos a arrancar. Ya sabes que puedes suscribirte a mi web para recibir una newsletter semanal y bueno, pues estar al tanto de todos estos episodios. Venga, vamos allá. Pues la motivación, ¿qué es la motivación? Vamos a intentar evitar utilizar estas frases supuestamente positivas y bueno, un poco infantiles, ¿no? Vamos a intentar centrarnos en los temas de una manera más realista. ¿Qué es la motivación? Pues la motivación es básicamente como una especie de fuerza que te mueve, que mueve tu energía hacia un objetivo. Es un estado emocional, mental y físico, un estado energético que te mueve hacia aquello que quieres. Es un impulso para satisfacer una necesidad. Dentro de la motivación existen multitud de factores que la condicionan. Hoy vamos a hablar de esas ideas, esos pensamientos, esas actitudes que nos hacen perder la motivación y que puestos encima de la mesa, dándoles un poco de luz, nos va a ayudar a no tirar la toalla o no malinterpretar muchas situaciones que vivimos y que nos hacen desmotivarnos. Hablaremos más adelante de, como te digo, de más factores, pero ya te adelanto que la motivación sí la tenemos. La tenemos, lo que pasa es que hay veces que para lo que la queremos no conectamos, no aparece, no se enciende y eso es lo que hay que entender. Pero la motivación está en ti. Si no, fíjate cómo cuando tenemos sed nos levantamos a beber, ¿verdad? La motivación está. Y otra de las cosas que te quiero avanzar, aunque lo hablemos más adelante, es que la motivación no es algo que aparece de repente o algo a lo que tenemos que esperar. No, la motivación se practica, la motivación se entiende. O sea, es un proceso mental, evidentemente también emocional y físico, que se puede conocer, que se puede entrenar, que se puede practicar, lo veremos más adelante. No es algo que tú has nacido con más o menos motivación, no funciona así. Y muchas veces la motivación hay que provocarla, ¿vale? Pero lo veremos más adelante. En lo que nos vamos a centrar en este episodio hoy es en por qué pierdo la motivación. Y claro, al perder la motivación entro en desmotivación, que es algo así como un sentimiento de desesperanza ante los obstáculos que aparecen, o es como un estado de angustia y de pérdida de ilusión, de entusiasmo, de energía. Y ahí pues empiezan a entrar muchísimos pensamientos limitantes, creencias limitantes de las que hablábamos en los episodios anteriores y por supuesto como consecuencia pues mucho desánimo. Empezamos a generalizar experiencias negativas del pasado y empezamos a sentir que no somos capaces, ya esa autopercepción de la incapacidad. La primera razón por la que nos desmotivamos, y quiero compartir contigo, es la fantasía. Es decir, tendemos a idealizar al extremo ese objetivo, ¿no? Esa ilusión, esa imagen de cómo me gustaría estar,
qué es lo que quiero conseguir. No nos damos cuenta que cuanto más lo idealizamos, más lejos lo situamos, más inalcanzable es ese objetivo. Entonces, el utilizar la fantasía de manera ya excesiva nos aleja, nos crea faltas expectativas. Por supuesto, ahí ya no entra en absoluto, no entra un análisis realista, ¿no? El pensamiento crítico, porque lo convertimos en un ideal inalcanzable y es una razón por la que empezamos a desmotivarnos. Es como si viésemos una peli, ¿no? Y pensásemos, qué maravilloso sería ser así, tener esto, hacer esto, y nos olvidamos de que toda situación tiene sus pros y sus contras, tiene sus pérdidas y sus beneficios. Entonces, una de las primeras razones por las que nos desmotivamos a la hora de alcanzar ese objetivo es porque idealizamos aquello que queremos conseguir o incluso nuestra imagen, ¿no? Cuando estamos muy bloqueados. Es que me encantaría ser tremendamente fuerte, tremendamente inteligente, ser capaz de hacer esto, de conseguir lo otro, de estar siempre bien. Idealizamos, idealizamos, como te digo, esa situación en la que vamos a tener una tranquilidad total, en la que todo esté bien. Eso es irreal, en la que esa imagen en la que, pues, como se suele decir, el césped del vecino crece más fuerte y más verde, que eso no es así. Entonces, una de las razones por las que tiramos la toalla, nos desmotivamos muchísimo, es por esas falsas expectativas, esa fantasía. Cargamos de fantasía esa situación ideal y ya la hacemos inalcanzable. La situamos mucho más lejos de lo que en realidad está. La segunda razón por la que nos desmotivamos es por la aparición de obstáculos. Es decir, si me sigues en los episodios sabes que siempre digo que los obstáculos son parte del proceso. Los obstáculos van a surgir y van a surgir obstáculos que quizá hayamos tenido en cuenta y otros que no podemos controlar. Y el problema está cuando ese obstáculo lo interpretamos como una respuesta negativa en la situación, ¿no? Como un no. Como, vaya, pues es que tú no lo vas a conseguir, o este proyecto ya comienza con un obstáculo, entonces no vamos a poder tirar para adelante con él. No es así. Tienes que entender que aunque hagas un buen análisis, no puedes prever ni controlar todo. Dentro de ese proyecto, dentro de ese objetivo, dentro de ese proceso de cambio, existen muchísimos más factores, no solamente tuyos internos, sino externos. Imagínate que es como ir en tu coche por la carretera, por la autovía, donde evidentemente hay más coches, hay multitud de caminos, de desvíos, incluso a diferentes niveles. No eres la única persona que estás conduciendo ahí, moviéndote. Hay muchísimos más factores que no podemos controlar por más que utilicemos el análisis y eso es natural. El problema no es que surjan los obstáculos que van a surgir, es pensar que no forman parte del camino y que no eres capaz de superarlos, sobreponerte a ellos, y claro que eres capaz. Otra de las razones, la tercera, es lo que llamo la mentalidad cortoplacista. Es decir, queremos ver resultados ya. Claro, esto también nos afecta más cuando nos planteamos una meta larga, un proyecto largo, o si estamos en un proceso de transformación personal que pues lleva su tiempo. Lleva su tiempo porque no es que un día me acuesto y al día siguiente pues me siento con una renovación total de mi energía. No funciona así. Aquí tenemos que entender, conocer y entender que los procesos más largos, ya sea por un proyecto profesional, ya sea porque pues quieres perder mucho peso y va a ser algo que va a llevar tiempo, porque te estés recuperando de una enfermedad, por cualquier cosa, ¿no? Hay muchos procesos, también en proyectos de innovación, que son de 2-3 años. Es natural
perder la motivación a ratos. Y eso forma parte, el entenderlo forma parte de ese autoconocimiento, de saber que en un proceso largo va a haber pequeños momentos de subidas y bajadas, de emociones y pensamientos que van a estar pues más en alto y más en bajo, ¿sí? Me refiero a nivel energético. Y lo que tenemos que hacer ahí probablemente sea celebrar pequeños avances, pero sobre todo recordarnos que una mentalidad cortoplacista nos va a hacer tirar la toalla fácilmente. Tenemos que fijarnos en el medio y largo plazo también y entender el proceso, entender qué vamos a pensar y cómo nos vamos a sentir durante el proceso para cuando estemos pasando por ahí no nos asustemos, no saquemos conclusiones erróneas. Otra de las razones por las que nos desmotivamos, y es la cuarta, es ese estado mental en el que entramos de no soy capaz o es que esto es imposible para mí. Acuérdate, esto está muy vinculado a las creencias limitantes, ¿verdad? Y a cómo nos percibimos, qué pensamos que es posible o no es posible para nosotros, para nosotras. Que no lo hayamos hecho antes no quiere decir que no lo podamos hacer. Si otras personas lo han hecho, probablemente también podamos. Y además, no se trata de no soy capaz, se trata de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, a menudo nos atrincheramos en esa idea de no soy capaz. Esto no es posible para mí. Imaginaos la de pensamientos negativos que eso desencadena y el sentimiento de una sensación de una baja autoestima, una desilusión, falta de energía. Esta es otra de las razones. Entrar en ese círculo vicioso de no soy capaz, esto es imposible para mí. La quinta razón, y esta es muy interesante porque ocurre también a menudo, y es que ese objetivo o ese proyecto que tienes no es tuyo, no es tu propio objetivo, no es algo que tú quieras, que hayas querido realmente. Y te voy a explicar. En muchas ocasiones he conocido a personas que me han dicho que han prometido a sus abuelos, a sus padres, pues realizar el doctorado o aprobar unas oposiciones o sacarse una carrera o conseguir un trabajo. Está basado en una promesa que haces porque es algo que esa otra persona quiere, pero realmente quizá no lo quieras tú. Entramos en tema de promesas y también en lealtades, ¿no? En ser leal a la idea o la ilusión de otra persona. Esto es un ejemplo. Puede que también nos demos cuenta de que no es nuestro propio objetivo porque es un objetivo más externo, ¿no? Más buscando un reconocimiento social. Puede que quieras promocionar en un trabajo no tanto porque a ti te apetezca, sino porque crees que es lo que te va a reportar reconocimiento y estatus social. O puedes querer tener un físico determinado no porque realmente sea tu objetivo, sino porque consideras que así pues te van a valorar más o le vas a gustar más a X personas. Hay multitud de ejemplos más que de alguna manera a todas las personas nos sucede esto. Entonces es muy importante que reflexiones, que profundices en si ese objetivo para el que parece que no tienes motivación suficiente, pues saber si es tuyo o no es tuyo, si es una promesa, si es una lealtad oculta, si es una necesidad que está más basada en lo externo que en lo interno. Échale un vistazo. Otra de las razones, la sexta, el punto 6 de por qué nos desmotivamos, es que a menudo sabemos el qué, pero no sabemos el cómo. Es decir, yo sé que quiero salir del bloqueo, no sé cómo hacerlo. Yo sé que quiero conseguir este objetivo, lanzarme en este proyecto, pero no sé cómo. Y nos quedamos ahí atrapados, ¿no? Nos estancamos
y pensamos que ese bloqueo pues es totalmente inabarcable, insuperable. Esa es la trampa. Yo me doy cuenta de que todos tenemos en un momento dado el bloqueo en un punto. Es decir, te pongo un ejemplo. Hay personas que pues no tienen el dinero para montar un negocio, ¿sí? Luego hay personas que sí tienen el dinero, pero no saben qué negocio montar. Luego hay otras personas que tienen el dinero, saben el qué y no saben ni cuándo, ni cómo, ni otra serie de preguntas, ¿no? Lo que te quiero decir es que en algún momento del proceso del camino todos nos bloqueamos y no sabemos cómo salir de ese bloqueo, sea la cuestión que sea, en el punto en el que sea. Siempre vamos a ver una pega y siempre vamos a compararnos diciendo, bueno, quizás siempre no, pero a menudo nos comparamos diciendo, claro, es que yo tengo el dinero, pero si supiese qué hacer con él como lo está haciendo fulanita o menganito, el tema no es ese, el tema es que has encontrado un bloqueo en el cómo salir de esta situación, cómo conseguir esto, tal, y es ahí, y eso es natural, y es ahí donde tienes que trabajar, no interpretarlo como un callejón sin salida. Y lo entiendo, es que hay situaciones en las que entramos en ese estado de bloqueo y vemos todas las puertas cerradas, no vemos por dónde seguir, pero bueno, hay que buscar ayuda porque alguien sí lo ha hecho o sí es capaz o es algo que incluso ha superado antes. Entonces no se trata de encariñarnos con el que no sé cómo, sino cogerlo y decir, vale, ahora mismo mi objetivo es saber cómo, no el proyecto que tengo o el resultado final, sino que me voy a enfocar en el objetivo de saber cómo. Y esto me lleva también a la razón número 7, que es en ocasiones tener un plan muy, muy rígido, ¿no?, de cómo quieres conseguir las cosas y luego darte cuenta que la vida pues te va mostrando que todo aquello que tenías planificado pues no sucede exactamente como tú esperabas y empiezas a frustrarte y a plantearte o tirar la toalla o forzar la situación sin acordarte de una de las razones que te decía antes, y es que no todo está en tu mano, no todo lo puedes prever. Volvemos a lo mismo, es un proceso y en ocasiones nos desmotivamos porque no aceptamos un error. Tiramos la toalla y nos estancamos ahí. Eso es sacar conclusiones precipitadas. Empiezas a contarte que es que tú ibas a conseguir esto, pero es que al final, fíjate lo que me ha pasado, que yo lo tenía planeado, pero me he quedado aquí, y llegas incluso a justificarte ante ti, ante los demás, y te llegas hasta a enamorar de las razones por las que tiraste la toalla, ¿no? Te justificas. No, en el plan está genial que tengas un plan súper detallado, fantástico, has hecho un trabajo que además te va a evitar muchas otras frustraciones, pero si no sale exactamente como tú quieres, incluso los resultados no son exactos, no quiere decir que hayas fallado, quiere decir que entras dentro de lo que es el ser humano y que no está todo en tu mano, no eres omnipotente. Entonces no te quedes en ese error y por lo tanto te estanques ahí y te justifiques y tires la toalla. Y una de las últimas razones por las que nos desmotivamos es que a menudo hay como un conflicto, un choque de valores. Es decir, el objetivo que te planteas coincide en parte con tus valores, pero también implica algo que a su vez afecta a otro valor. Te pongo un ejemplo. Puede que quieras promocionar en tu puesto de trabajo, que quieras acceder a, pues, como muchas veces digo, a llevar un equipo, y eso sabes que conlleva, al menos inicialmente, mayor carga de estrés y puede que mayor carga de horas hasta que te hagas con el puesto. Y claro, eso puede chocar con
con otro valor que puede ser para ti la familia. Y eso puede significar que vas a dedicarle menos tiempo a tu familia en un momento en el que quizás pues es justamente importante tu presencia. Ahí tenemos un choque. Entonces tienes que entender, me gustaría que entendieses que hay veces que, claro que tienes motivación, pero hay un conflicto entre valores, entre necesidades. Y ahí hay que profundizar, reflexionar y entenderlo para poder desbloquearlo. Es como si quieres dejar de comer carne y pues todo tu entorno come carne y entonces eso supone que en ocasiones pues hasta que tú te acostumbres a no comer carne, hasta que lo lleves bien, por ponerte un ejemplo, pues vas a tener que evitar reuniones sociales. Y tú eres una persona tremendamente extrovertida y tremendamente social, pues eso es un precio a pagar que choca, ¿no? Por un lado quieres cierto concepto ético sobre el consumo de carne, ¿no? Tienes ese valor y por otro lado uno de tus valores es la conexión, la pertenencia a ciertos grupos sociales, ¿no? Con los que te relacionas. Ahí tenemos otro ejemplo de cuando hay dos valores en conflicto. Como te puedes imaginar, hay más motivos y habitualmente suele ser un mix. Las razones por las que te desmotivas son un mix, son varias cosas, se mezclan varios factores. Sin embargo, ya sabes que la motivación no es algo que sea como decían, que la inspiración no es una musa que viene, ¿no?, de vez en cuando, ¿no?, sino que la inspiración llega trabajando. Pues la motivación es algo que se practica, que se entiende, que se analiza y es un proceso mental, emocional y físico que no llega de repente. Localizar y entender el mecanismo que activa la motivación, el cómo funciona, cuál es el disparador, es vital para pues llevar a cabo todo aquello que deseas, para realizarte en cualquier área. Y para entender cuándo esa motivación baja, qué es lo que pasa, cómo también a veces es natural que la motivación baje, no es un estado perpetuo, ¿no? Como lo que te decía antes de imaginar, fantasear una imagen ideal donde todo es fantástico, maravilloso, tranquilo. No, la vida no funciona así. La vida son etapas, niveles, son fluctuaciones, la vida son situaciones que hay que afrontar, otras que hay que disfrutar, de todo un poco. Y no es algo plano que cuando llegues ya a un punto pues va a ser todo un paseo en barca o una tarifa plana. Eso son expectativas inmaduras y que te van a hacer al final pues perder energía, tiempo y bienestar. Así que bueno, te animo a que reflexiones un poco sobre lo que te comento, sobre estas razones de por qué nos solemos desmotivar, que me cuentes cuáles son las que, con las que más te identificas, las que más has, entre comillas, sufrido, y espero que te ayuden a ver con otra lucidez tu situación, también las situaciones pasadas, y que te hagan tener más foco, más capacidad, más tranquilidad también a la hora de enfrentar y de vivir pues las situaciones que estés viviendo en este momento. Como ya sabes, nos vemos pronto, una semana, 2, depende del ritmo de trabajo y bueno, yo encantada de hablar contigo. Ya sabes que te puedes suscribir al newsletter, también me puedes mandar un email con tus sugerencias. Te puedes descargar la guía en mi web, que es gratuita, el mapa de ruta. Y bueno, espero que haya sido provechoso, que le des una pensada, unas vueltas, que tomes tus notas. Y por supuesto, como te digo, no te he dado el email, lo tienes en mi web, pero bueno, es info@cristinasimoncoach.com. Ahí puedes enviarme comentarios o sugerencias sobre temas. Espero que tengas unos días estupendos y ya sabes, si te ha valido, si te ha servido, si crees que es interesante o que a alguien le puede ayudar, comparte. Comparte, que compartir es vivir. Que te mando un abrazo muy fuerte, que tengas unos días estupendos.